Hoy estamos acá en la avenida Universidad de la ciudad de Maracaibo, porque en ese edificio que se ve ahí era el antiguo aeropuerto de Grano de Oro. Acá pasó una de las tragedias de la aviación más grandes de Venezuela, si no la más grande, en el año 1969. Para YouTube, seguime. Bueno, como les decía, pasó acá un accidente aéreo. Este era el antiguo aeropuerto. Esta estructura que se ve acá ahora es la Facultad de Ciencia de la Universidad del Zulia, pero esto era el aeropuerto, el antiguo aeropuerto de Grano de Oro. Todavía se pueden ver vestigios de la torre de control ahí, que bueno, había una estructura más alta. Todo esto era el aeropuerto y detrás de esto estaba la pista de aterrizaje, que ahora la vamos a ver si podemos ingresar. En el año 1969 despega un avión de Viasa, que actualmente sería Conviasa, un DC-9, despega de acá, y por un error de piloto y exceso de combustible, este avión se estrella muy cerca de acá, aquí atrás, en una urbanización que se llama Siruma, que está acá a pocos metros, causando la muerte de muchas personas, las personas del avión, que eran 70, 71 personas, más las personas de esta urbanización, porque cayó arriba de todas estas casas, ¿no? Entonces, quería contarle un poco la historia, un poquito la historia del aeropuerto, del antiguo aeropuerto. Luego de este accidente fatal, este aeropuerto se traslada a donde está actualmente, bastante lejos, bastante alejado de lo que es todo esto, ¿no? Pueden ver que acá hay casas, negocios, vehículos. Entonces, bueno, para que no vuelva a ocurrir un desastre de esto, una tragedia esta, ese aeropuerto se trasladó a la actual ubicación, al aeropuerto de la Chinita, Internacional de la Chinita, Nacional Internacional, que ya hemos visto en otro video en este canal. Entonces, bueno, es un poquito del aeropuerto, de lo que es lo que era el antiguo aeropuerto, ahora es la Facultad de Ciencias. Después de eso se convirtió todo esto en una universidad, en una facultad, pero les voy a dejar fotos del antiguo aeropuerto de Grano de Oro, como era ahora y como era antes, ¿no? Podemos ver ahí mejor. Bueno, como les comentaba, este avión, este DC-9 de Viasa, despega de este aeropuerto, cruza para aquel lado, que es donde está la urbanización Siruma, y cae sobre esa urbanización, y bueno, con lamentables consecuencias, ¿no? Entonces, con los años se decide trasladar este aeropuerto a una nueva ubicación más despejada, donde hay mucho menos gente. Todavía al sol de hoy hay muchísimo menos gente que vive ahí. O sea que si cae un avión o hay algo de esto, no va a pasar nada, no va a caer sobre las viviendas, sobre las urbanizaciones, ¿no? Aunque todo este sector todavía está un poco despoblado, hay mucho terreno, pero a los alrededores hay muchos edificios que se han ido construyendo, muchas casas. Imagínense eso en el año 1969, ¿no? Que cayó sobre una urbanización, la urbanización Siruma. Imagínense si caería un avión ahora sobre esta zona que está densamente poblada. Pueden ver los vehículos, todo acá. Ahí está el cuartel Libertador. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos ver la antigua pista, si se ve la antigua pista de este aeropuerto. Bueno, esta es la parte de atrás de lo que era el aeropuerto. Por ahí me imagino que salía la gente hacia los aviones. Todo esto que se ve acá ahora enmontado era la pista de aterrizaje, de despegue. Podemos ver, bueno, allí al fondo todavía se ve que dice Maracaibo, un letrero bastante nuevo. Pero bueno, todo esto era lo que era el aeropuerto, el antiguo aeropuerto de Grano de Oro. Voy a ver si me puedo meter. Todavía ahí se ve parte de lo que era la pista de aterrizaje y esto. Se ven parte del cemento ahí. Pero vamos a ver si me puedo meter por el otro lado. Creo que se puede entrar y recorrer un poco a ver si podemos ver. Claro, esto fue en el año 1969, imagínense todos los años que tiene esto, más de 40 años, 50 años prácticamente de lo que fue este accidente aéreo acá en Maracaibo, en el antiguo aeropuerto de Grano de Oro, ¿no? Entonces, bueno, voy a ver si puedo entrar, a ver si podemos ver algo de la pista, si queda algún vestigio todavía de la pista de aterrizaje, de la antigua pista de aterrizaje. Bueno, por acá accedemos a lo que es la Universidad del Zulia, que está bastante descuidado, bastante abandonado. Esto era todo lo que era la parte del aeropuerto de Grano de Oro. Ahora es parte de los terrenos de la universidad. Vamos a ver por acá si nos podemos meter. Acá hay una calle. Vamos a ver. Bueno, está un poco cerrado acá esto.
pero voy a pararme por acá para mostrarles, ¿no? A ver si se puede ver. Creo que se puede todavía ver un poco de la pista de aterrizaje antigua. Bueno, el antiguo aeropuerto está justo acá atrás, a unos metros, y esto era lo que era la pista de aterrizaje. Acá, todo esto que se ve acá, todavía se conserva un poco el asfalto, y bueno, todo esto se llenó ya de vegetación, pero todo esto que está acá, todo este asfalto, todo esto, era la antigua pista de aterrizaje. De acá despegaban los aviones, aterrizaban los aviones, todo esto era la pista de aterrizaje, todo esto hasta allá. Por acá atrás es la urbanización Siruma, donde cayó el avión. Me imagino que el avión este despegó de acá, giró y cayó hacia esa urbanización que está detrás de esa antena, un poquito más allá. Y bueno, fue esa tragedia. Pero ahora son terrenos de la universidad acá del Zulia, la Universidad Estatal de acá de Maracaibo, del estado Zulia, mejor dicho. Pero anteriormente todo esto que vemos acá era el aeropuerto de Grano de Oro, ¿no? Por acá pasaban aviones, aterrizaban, despegaban aviones. Así que muy, muy increíble de la historia de Maracaibo. Tiene muchas historias que estoy tratando de plasmar. Yo soy argentino, tengo 20 años en Venezuela y quiero mostrarles a las personas que viven en Maracaibo y en otros lugares y los que se han ido un poco de la historia de Maracaibo, del estado Zulia, un poco de la historia de Venezuela en sí. Allá están construyendo un parque, Ana María Campos, que hemos visto en otro video, vamos a ver en otro video. Bueno, recién me sacaron, no me dejaron grabar, pero ya tengo bastantes imágenes. Así que bueno, esto es todo desde acá, desde el antiguo aeropuerto de Grano de Oro, la antigua pista. Ahora son todo esto de la Universidad del Zulia. Hay diferentes sectores de la universidad, diferentes casas de estudio, digámoslo así. Acá en la que estábamos recién, donde estaba la sede del aeropuerto, es la Facultad de Ciencias ahora. Y nada, sí se puede entrar, pero no, vi que se puede entrar, pero no quiero entrar porque realmente acá en Maracaibo no le gusta mucho a la gente que los graben, no les gusta. Recién tuve un problema ahí donde estaban construyendo con un señor que no me dejó grabar y yo estaba grabando en la calle, ni siquiera estaba grabando adentro. Así que bueno, nada, espero que les haya gustado este video. Les voy a ir dejando imágenes de todo este accidente, información y todo, que está en internet. Y bueno, para que sepan un poco la historia, trágica historia, del vuelo 742 de Viasa, que se estrelló en el año 1969, acá justo en este sector, un poquito más allá.